Hay ciudades que nacen con el tiempo, y hay ciudades donde el tiempo nunca se fue. Ciudad de México es una de ellas. Esta capital no solo es una de las ciudades más grandes del mundo, es un lugar donde cada calle guarda una historia, donde cada plaza ha visto pasar generaciones, y donde el pasado y el presente conviven sin separarse. Aquí, caminar por la ciudad significa recorrer siglos en pocos metros. Un templo antiguo puede estar junto a un edificio moderno, y una tradición ancestral puede convivir con una metrópoli que nunca duerme. Ciudad de México no es solamente el centro político del país, es el corazón cultural, social y humano de México. Millones de personas viven, trabajan, estudian y sueñan en esta ciudad, convirtiéndola en uno de los espacios urbanos más dinámicos del continente. Pero para entender esta capital no basta con mirar su tamaño o su movimiento. Hay que entender su origen, su historia y la forma en que su gente construyó una ciudad que ha sabido levantarse, transformarse y reinventarse una y otra vez. Ciudad de México nació sobre el agua, creció entre imperios, sobrevivió a conquistas, terremotos y cambios sociales, y hoy sigue siendo una de las capitales más influyentes de América Latina. Recorrer Ciudad de México no es solo visitar un destino turístico, es entrar en un espacio donde la identidad mexicana se siente en cada esquina. Hoy vamos a recorrer esta capital para descubrir cómo su historia, su cultura y su gente convirtieron a esta ciudad en uno de los lugares más fascinantes del mundo. Mucho antes de que existiera la actual Ciudad de México, este territorio era un enorme sistema de lagos rodeado por montañas y volcanes. En medio de ese paisaje acuático, hace más de 6 siglos, nació una de las ciudades más impresionantes del continente americano, Tenochtitlán. Según la tradición mexica, su pueblo buscaba el lugar donde debían fundar su ciudad. La señal que esperaban era clara, un águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente. Ese símbolo, que hoy aparece en la bandera de México, marcó el inicio de una civilización que transformó el paisaje natural en una ciudad extraordinaria. Tenochtitlán fue construida sobre islotes dentro del lago Texcoco. Para expandirse, sus habitantes desarrollaron sistemas de ingeniería que aún sorprenden a historiadores y arqueólogos. Crearon chinampas, islas artificiales donde cultivaban alimentos. Construyeron canales que funcionaban como calles acuáticas. Levantaron templos, palacios y plazas que convirtieron la ciudad en un centro político, religioso y comercial. Para el siglo XV, Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo, con una organización urbana avanzada y una sociedad compleja. Sin embargo, en el siglo XVI, la llegada de los conquistadores españoles cambió el destino de la ciudad. Tras la conquista, gran parte de Tenochtitlán fue destruida, y sobre sus ruinas comenzó a levantarse la Ciudad de México colonial. Los españoles rellenaron los lagos para construir calles, iglesias, palacios y plazas que reflejaban la arquitectura europea de la época. Con el paso del tiempo, la ciudad continuó creciendo, expandiéndose sobre el antiguo sistema lacustre. Hoy, aunque gran parte del agua desapareció, el pasado sigue presente bajo sus calles, edificios y monumentos. Ciudad de México es, en muchos sentidos, una ciudad construida sobre su propia historia. Cada vez que se realizan excavaciones, aparecen restos de templos, estructuras antiguas y vestigios que recuerdan el origen de esta capital. Caminar por el centro histórico es caminar sobre capas de civilizaciones que nunca desaparecieron por completo. Los orígenes de Ciudad de México explican por qué esta capital no es solo una ciudad moderna, es un lugar donde el pasado sigue respirando. Si los orígenes de Ciudad de México están marcados por el agua, su presente está definido por el movimiento. Hoy, esta capital es una de las ciudades más grandes y pobladas del planeta, un espacio donde millones de personas construyen su vida todos los días, convirtiendo a la ciudad en un organismo que nunca descansa. Ciudad de México creció hacia arriba, hacia los lados y hacia el futuro. Rascacielos, avenidas interminables, sistemas de transporte masivo y barrios que parecen ciudades dentro de la misma ciudad forman parte de su identidad. Aquí, el ritmo urbano comienza antes de que salga el sol. Mercados que abren temprano, estaciones de metro llenas de movimiento, calles donde la vida cotidiana empieza a tomar forma desde las primeras horas del día. El transporte público conecta a millones de personas diariamente.
Metro, autobuses, trenes y avenidas gigantes permiten que la ciudad funcione como un sistema complejo donde todo está interconectado. Pero esta metrópoli no es solo velocidad, también es contraste. En Ciudad de México conviven zonas modernas con colonias tradicionales, centros financieros con barrios históricos, arte urbano con monumentos coloniales. Esa mezcla convierte a la ciudad en un espacio donde el pasado y el presente dialogan constantemente. La expansión urbana también trajo desafíos. El crecimiento poblacional, el tráfico, la contaminación y la necesidad de infraestructura obligaron a la ciudad a reinventarse muchas veces. Sin embargo, Ciudad de México ha demostrado una capacidad única de adaptación. Se moderniza sin borrar su historia. Crece sin perder su identidad cultural. Hoy, la capital mexicana es un centro económico, tecnológico y creativo que influye en toda América Latina. Aquí nacen tendencias culturales, movimientos artísticos, proyectos educativos y expresiones sociales que luego se expanden al resto del país. La metrópoli moderna refleja el carácter de su gente, trabajadora, resiliente y profundamente creativa. Ciudad de México no se detiene, porque millones de historias se escriben en sus calles cada día. Y esa energía constante es lo que convierte a esta capital en uno de los centros urbanos más importantes del mundo. Si algo define a Ciudad de México, no es solo su tamaño ni su historia, es su cultura. Aquí, la cultura no vive encerrada en museos, camina por las calles, suena en las plazas y se mezcla con la vida cotidiana. Ciudad de México es considerada una de las capitales culturales más importantes de América Latina. No solo conserva tradiciones, también crea nuevas formas de expresión constantemente. La ciudad alberga algunos de los museos más importantes del continente, donde el arte, la historia y la identidad mexicana se encuentran para contar quiénes son y de dónde vienen. Pero la cultura en esta ciudad no se limita a espacios formales. También vive en el arte urbano, en los murales que cubren paredes y avenidas, mostrando historias sociales, políticas y culturales que nacen del pueblo. Caminar por ciertos barrios de la ciudad es como recorrer una galería al aire libre. Colores, símbolos y mensajes convierten los muros en narradores silenciosos de la identidad mexicana. La música también forma parte del alma de la capital. Desde los tradicionales mariachis que llenan de sonido las plazas y restaurantes, hasta expresiones modernas que nacen en barrios y escenarios urbanos. En Ciudad de México, cada género musical refleja una parte distinta de su sociedad. Las tradiciones mexicanas encuentran en esta ciudad uno de sus escenarios más representativos. Celebraciones como el Día de los Muertos muestran cómo el país honra su pasado, transformando la memoria en arte, colores y rituales que unen generaciones. Durante estas celebraciones, la ciudad cambia su rostro. Calles, casas y plazas se llenan de flores, velas, altares y símbolos que muestran el profundo respeto que la cultura mexicana tiene por su historia y sus ancestros. La capital también es un centro creativo donde artistas, escritores, cineastas y creadores construyen nuevas expresiones culturales que influyen en todo el país. Teatros, centros culturales, ferias del libro y espacios independientes mantienen viva una escena artística en constante movimiento. Pero quizás lo más importante del alma cultural de Ciudad de México es su gente. Personas que transmiten tradiciones familiares, recetas, música, fiestas y costumbres que pasan de generación en generación. En esta ciudad, la cultura no es un recuerdo del pasado, es una experiencia diaria. Ciudad de México demuestra que el arte, la tradición y la creatividad pueden convivir con la modernidad, creando una identidad que evoluciona sin olvidar sus raíces. Hablar de Ciudad de México es hablar de su comida. Aquí, la gastronomía no es solo una necesidad diaria, es una forma de contar la historia del país. Cada plato refleja siglos de mezcla cultural, donde ingredientes indígenas, tradiciones coloniales y nuevas influencias transformaron la cocina mexicana en una de las más reconocidas del mundo. La base de la gastronomía mexicana nace de productos que han acompañado al territorio desde tiempos prehispánicos. El maíz, el chile, el frijol, el cacao y el tomate no son solo alimentos, son símbolos culturales que forman parte de la identidad nacional. Cuando los españoles llegaron al continente, trajeron nuevos ingredientes, técnicas y formas de cocinar.
Con el paso del tiempo, ambas tradiciones se fusionaron, creando una cocina rica, diversa y profundamente representativa del país. Ciudad de México es el lugar donde todas esas influencias se encuentran. En esta capital, la comida está en todas partes. Desde mercados tradicionales llenos de colores y aromas, hasta pequeños puestos callejeros donde se preparan recetas transmitidas de generación en generación. Los tacos son uno de los platos más representativos de la ciudad. Cada puesto tiene su propio estilo, su propia receta y su propia historia. Comer tacos en Ciudad de México no es solo probar comida, es vivir una experiencia cultural. Los tamales, las quesadillas, los antojitos mexicanos y la comida casera muestran cómo la gastronomía conecta con la vida familiar y comunitaria. Los mercados son uno de los espacios donde mejor se entiende la cultura culinaria de la ciudad. Aquí, vendedores, cocineros y clientes comparten tradiciones, ingredientes y recetas que forman parte del día a día. Pero la gastronomía en Ciudad de México también evolucionó hacia espacios modernos, donde chefs reinterpretan platos tradicionales sin perder su esencia. La cocina mexicana es reconocida internacionalmente porque logra algo muy difícil: mantener su historia mientras sigue transformándose. En esta ciudad, la comida es memoria, identidad y encuentro social. Las celebraciones familiares, festividades religiosas y reuniones comunitarias siempre giran alrededor de la mesa. Comer en Ciudad de México es compartir, conversar y transmitir tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo. Por eso, la gastronomía de esta capital no solo alimenta, también cuenta la historia de un país entero. Si la historia construyó Ciudad de México y la cultura le dio identidad, su vida cotidiana le da movimiento. Aquí, cada día comienza antes de que salga el sol. Millones de personas salen de sus casas para trabajar, estudiar, vender, crear y construir el ritmo de una ciudad que nunca descansa. Desde muy temprano, las calles empiezan a llenarse. El transporte público conecta barrios, colonias y zonas comerciales, moviendo a una población que transforma la ciudad con su esfuerzo diario. El metro, los autobuses y las avenidas se convierten en escenarios donde se cruzan miles de historias todos los días. Personas que viajan largas distancias, vendedores ambulantes, estudiantes, trabajadores, artistas callejeros, todos forman parte del mismo movimiento urbano. La vida cotidiana en Ciudad de México no es silenciosa ni pausada. Es intensa, ruidosa y llena de energía. En los mercados, la actividad comienza temprano. Los comerciantes organizan sus productos mientras conversan con clientes que buscan ingredientes frescos para sus hogares. Las colonias tradicionales conservan un ritmo más cercano y comunitario. Vecinos que se conocen, plazas donde los niños juegan, pequeñas tiendas familiares que han pasado de generación en generación. Pero también existen zonas modernas donde la ciudad muestra su lado empresarial y tecnológico. Oficinas, centros comerciales, universidades y espacios culturales reflejan el crecimiento y la transformación urbana. A lo largo del día, la ciudad cambia constantemente. Por la mañana es movimiento y trabajo. Por la tarde es comercio, estudio y convivencia. Por la noche, la ciudad se transforma nuevamente en espacios culturales, gastronómicos y sociales. La vida nocturna, los restaurantes, el arte y la música muestran otro rostro de la capital. Sin embargo, lo que realmente define la vida cotidiana de Ciudad de México es su gente. Personas que enfrentan el ritmo acelerado con creatividad, humor y resiliencia. Familias que mantienen tradiciones, jóvenes que impulsan nuevas ideas y trabajadores que sostienen la ciudad todos los días. Ciudad de México puede ser intensa, caótica y exigente, pero también es una ciudad profundamente humana. Aquí, cada calle guarda historias de esfuerzo, sueños y adaptación. Y ese movimiento constante es lo que mantiene viva a esta capital. Si algo define realmente a Ciudad de México, no son sus edificios, ni sus avenidas, ni siquiera su historia. Lo que define a esta ciudad es su gente. Millones de personas que cada día construyen la identidad de la capital con su trabajo, sus tradiciones, sus sueños y su manera de enfrentar la vida.
En Ciudad de México conviven generaciones distintas, culturas diversas y formas únicas de entender el mundo. Es una ciudad donde cada persona tiene una historia que contar. Aquí viven familias que mantienen tradiciones heredadas por siglos, jóvenes que impulsan nuevas ideas, artistas que transforman calles en espacios de expresión y trabajadores que sostienen el ritmo de una ciudad que nunca se detiene. La capital mexicana puede ser intensa, ruidosa y desafiante, pero también es cálida, solidaria y profundamente humana. En sus barrios, mercados, plazas y calles se respira una energía que nace de la convivencia diaria. Ciudad de México ha enfrentado terremotos, cambios sociales, transformaciones urbanas y desafíos históricos. Y cada vez ha demostrado una capacidad extraordinaria para levantarse y reinventarse. Esa resiliencia no nace de los edificios ni de la infraestructura, nace de su gente. Personas que siguen construyendo esta ciudad todos los días, con esfuerzo, creatividad y esperanza. Recorrer Ciudad de México es descubrir que una ciudad no se entiende solo por lo que se ve, sino por lo que se vive. Es entender que el verdadero rostro de una capital no está en sus monumentos, sino en quienes caminan sus calles. Ciudad de México es historia, cultura, movimiento y tradición. Pero sobre todo, es una ciudad que demuestra que la identidad de un lugar siempre nace en su gente. Y quizás por eso, esta capital no solo se visita, se siente.